Nuestra conversación ha sido tema en las noticias también, el tema de la cantidad de ciclistas fallecidos durante este año y bueno, yo lo planteaba desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de la falta de infraestructura, de más allá de los comportamientos individuales de cada uno de los conductores o las conductoras, ya sea en automóvil, en bicicleta y también los peatones, la falta de infraestructura sólida o de normativa sólida que vaya asumiendo este problema no como un problema individual, sino como un problema de seguridad pública en la movilidad urbana, ¿no es cierto? Sobre eso vamos a conversar con Daniela Suau, que es ciclista y activista de justamente movilidad urbana. Daniela, ¿estás por ahí? Hola Lucía, ¿cómo estás? Oye, un gusto verte, un gusto escucharte también, bueno, verte en foto, pero escucharte para que tengamos esta conversación primero. Cuéntanos cuál es el diagnóstico que hay hoy hasta el momento sobre lo que ha pasado en el año y por qué este tema ha empezado a tomarse también en los medios de comunicación. A ver, mi análisis parto diciendo que estamos en una situación crítica. Estamos teniendo un incremento de muertes de ciclistas que solo hasta septiembre ya tomó la totalidad de muertes de ciclistas que tuvimos en 2019. Pero aquí hay un punto importante que me interesa resaltar porque creo que también ha habido una confusión en términos de mensaje al decir que hay muertes de ciclistas porque hay más ciclistas. Y el problema no es ese. El problema de las muertes de ciclistas tiene que ver con una nula fiscalización. Si antes de la pandemia ya teníamos una fiscalización bastante vaga, porque esa es la realidad, lisa y llanamente durante la pandemia y post-pandemia no existe ningún tipo de fiscalización. Entonces esa es una situación sumamente preocupante porque hoy día salió la autoridad de transporte a señalar que le van a colocar suma urgencia al proyecto de ley CATI, ¿no?, que es la creación de este centro automatizado de infracciones, pero todos sabemos que eso no resuelve las muertes de ciclistas. O sea, solamente esta semana han muerto 2 más. Podemos hablar fácilmente de que lamentablemente vamos a cerrar al menos con 100 ciclistas muertos. Y hoy hay mecanismos para fiscalizar lo que está pasando en las calles, pero no se cumple. Entonces, esta problemática de trasfondo es la que nosotros como organizaciones y personas naturales y academia, ayer fuimos a entregar una carta al Ministerio del Interior, precisamente porque sentimos que las medidas tienen que tomarse ahora, con los mecanismos que existen. Y lamentablemente, Lucía, no está ocurriendo, y no está ocurriendo, insisto, no solamente ahora, no está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ustedes estarán al tanto que se implementó la ley de convivencia vial, la ley de convivencia de modos, que precisamente no es una ley para los ciclistas, sino que incluye otros modos también, como los ciclos, por ejemplo. Hay mucha gente que se moviliza en scooter, patines, etcétera. Y resulta que en cuanto se implementa esta nueva ley, ¿qué espíritu espera uno si se habla de una ley de convivencia de modos, ¿no?, que básicamente es, entendamos que la calle nos pertenece a todos los usuarios y no solamente al automovilista, que sean fiscalizaciones ecuánimes? Y sin embargo, ¿qué vimos y qué es lo único que hemos visto estos 2 años? Fiscalización de carabineros en la ciclovía, fiscalizando el casco, fiscalizando un chaleco reflectante que por lo demás es un decreto del año 88 que reflotaron de un minuto a otro, pero no vemos esa fiscalización en la calle, entendiendo que no solamente los ciclistas, los peatones también son usuarios vulnerables frente a un vehículo cuyas dimensiones puede ser un arma letal. ¿Pero qué fiscaliza Carabinero? El casco. Y la realidad es que el casco no salva vidas. Muchos de los ciclistas que han muerto usando casco y chaleco reflectante, porque la principal problemática que nosotros enfrentamos en la calle es el exceso de velocidad. Y aquí te hago un punto como respecto a lo que estaban planteando en un inicio y que alcancé a escuchar. ¿Necesitamos infraestructura? Por supuesto. El presidente actual se comprometió con cierta infraestructura que a la fecha no está cumplida y estamos años luz de que se cumpla. Pero la problemática no es solamente la infraestructura. La fiscalización de velocidad, la fiscalización de 1,5 metros que tiene que tomar un vehículo al adelantarnos, que básicamente es cambiarse de pista, no ocurre. Porque tenemos ciclistas, Cristian, que lo mataron hace más de una semana en la intersección de Carmen con Santa Isabel, iba por una ciclovía. Otra ciclista que mataron en Gran Avenida, iba con chaleco, iba con casco, la mató un conductor de transporte público. Entonces, no todo es infraestructura y no toda la infraestructura son necesariamente ciclovías. ¿Pero todo es fiscalización, Daniela? ¿O también tenemos que meterle harto al tema de la educación de los conductores?
Marcelo, yo siento que tenemos que meterle harto, efectivamente, al tema cultural y al tema educativo. No olvidemos que los conductores motorizados que hoy están en las calles recibieron la misma educación que probablemente nosotros recibimos hace 30, 40 años atrás, que es una educación bastante vaga, bastante nula. Entonces, ¿cómo atacamos, por decirlo de alguna forma, a esas personas que ya no recibieron esa educación de convivencia vial? Y eso se hace con campañas. Yo no he visto ninguna campaña. O cualquier campaña que se realice, son campañas a las 3 de la tarde, 2 de la mañana, en horarios que comprenderás que no hay una visibilidad que debiese tener un tema como este, porque a mí me interesa que detrás de los 85 ciclistas también comencemos a hablar, y del 30% de incremento, de familias, hay vidas humanas. Claro. Y no solamente hablemos de los ciclistas que han fallecido, hay un gran porcentaje de personas que quedan con lesiones de por vida y que ven minada su calidad de vida. ¿Qué pasa también con esas familias? Y aquí entramos en una problemática que tiene que ver con el ámbito legal, que es que cuando tú matas a una persona yendo en auto, la figura siempre es cuasi delito de homicidio. Significa que como no tuviste la intención de hacerlo, finalmente no hay ninguna pena, ¿no? Y ni siquiera te quitan la licencia de conducir. Nosotros tenemos el caso de una chica peatona que estaba tomando un taxi, estoy hablando del año 2018, antes de la implementación de la ley, que la mataron en Avenida Tobalaba. Un tipo de exceso de velocidad. Esta persona, que no, porque está en un proceso de investigación, no puedo dar el nombre, sigue en la calle, sigue manejando. Entonces, ¿cómo nos estamos tomando este tipo de problemas? Por eso nosotros ayer fuimos al Ministerio del Interior, porque esto es un tema de seguridad pública, y es un tema crítico. Y aprovecho el espacio, yo sé que no es la instancia, pero sé que Lucía López es constituyente, en el fondo que está como candidata constituyente, me parece un tema esencial, porque yo creo que tenemos que incluir y pensar en esta temática precisamente en una nueva constitución. Un derecho a la movilidad, un derecho a la ciudad. Basta de esta ciudad donde finalmente tanto Obras Públicas como el Ministerio de Transporte, el mayor presupuesto está asociado a más autopistas, Sí, bueno, más vías, pero ¿qué pasa con la infraestructura que nosotros necesitamos? Cuando tenemos un incremento que suele ser de entre un 10 y un 20%, dependiendo de dónde lo midas, en Santiago, por ejemplo, anual de ciclistas. Entonces, no nos estamos tomando esto en serio. es que tiene que ver con la plata, pues, tiene que ver, Daniela, porque hay negocio detrás de eso. Hay negocio detrás de la construcción de Por autopistas. supuesto, hay un vocero que muchos conocen, que tampoco le voy a dar vitrina yo porque ya tiene suficiente, que es uno de los principales lobistas, por decirlo de alguna forma, de todas las autopistas, porque efectivamente eso da plata. Y todo el presupuesto está puesto ahí. Entonces, finalmente, esto es una decisión política. Resolver las muertes de ciclistas y de peatones que hoy estamos viviendo en Chile es una decisión política. México acaba de lograr incorporar el derecho a la movilidad, y también hay que entender la movilidad como una movilidad sostenible, por ejemplo, que tiene que ver con transporte público, con el uso de ciclos, con la caminata, porque la ciudad no está hecha para los peatones. No. Hagan el ejercicio de pararse en alguna intersección, que yo les digo de inmediato, Purísima con Bellavista. Los peatones tienen que hacer 7 cruces porque está hecho para que circulen los autos más rápido, más eficiente, porque seguimos viendo la movilidad como mover objetos que se tienen que mover rápido. Y la vida en la ciudad no es eso. Tenemos que tener una constitución que ponga en el centro de la vida de la ciudad la vida de las personas, la calidad de vida de las personas. Hay escalas internacionales que dicen urbanistas, que dicen que una ciudad segura si tú puedes mandar un niño de 8 años a comprar el negocio de la esquina. Y eso en Santiago, hoy día, con la violencia vial que estamos viviendo, no es posible. No tenemos ciudades para las personas. Y no tenemos que recuperar eso. Eso es verdad. Tú en todo esto que nos has dicho este último rato apuntas a algo que a mí me parece fundamental y que era lo que plantea ayer también en la conversación que tuvimos con Marcelo, que es la falta de Estado, que en este caso representada en un gobierno, porque es a todo nivel, es la educación, las campañas de educación, es la fiscalización, es la infraestructura. O sea, ahora lo que hay es, se aprobó una ley, pero básicamente es, ven ustedes si la cumplen o no, ven ustedes cómo se implementa, cómo la enseñan, o sea, hay una total ausencia de esto. Y tú dices, entre otras cosas que recogí, necesitamos una ciudad para nosotros.
pero entiendo que esa frase es más amplia, no es solo una ciudad para nosotros, nosotras las ciclistas, es una ciudad para las personas. Sí, necesitamos una ciudad para las humana. personas. Entonces, mencionas importante dato, ¿no es cierto? El cómo empezar a discutir el derecho a una movilidad en la Constitución, pero yo quisiera ampliar el concepto a una ciudad sustentable. Y lo quiero ampliar en el contexto de que mañana tenemos el primer debate y el único probablemente debate a primarias que van a tener los candidatos de la oposición para el cargo de gobernador y gobernadora. ¿Puede ahí también haber una responsabilidad? O sea, por ejemplo, ese cargo puede efectivamente tener oportunidad de distribuir, generar equilibrios en la ciudad para que no se produzca esta abrumadora sobrepresencia y sobre derechos que tienen los y las automovilistas versus el resto de los habitantes o el resto de las personas que se movilizan? Hay instituciones que se han creado en otros países, por ejemplo, Ciudad de México tiene la Secretaría de la Movilidad, Bogotá tiene la gerencia de la bicicleta. En el fondo se ha entendido la movilidad, porque creo que también no hay que perder esa perspectiva. Finalmente la ciudad reproduce la vida de las personas. Nos movemos porque tenemos que movernos y nos movemos mucho porque la ciudad está mal planificada, en el fondo. Que es lo que hace, ¿no?, esta figura de las personas que tienen que cruzar muchas comunas para converger al centro. Pero finalmente hay que hacerse cargo ya no del transporte, sino nuevamente aterrizándolo más a una escala humana. Y eso es la movilidad de las personas. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuáles son los medios para tener una movilidad sostenible, en el fondo? Y creo que sí, efectivamente, debiese haber una figura como una Secretaría de Movilidad que privilegie ese tipo de movilidad, porque hoy día el Ministerio de Transporte no lo hacemos. Entonces, por supuesto que tiene que haber una figura de ese tipo. En algún minuto se habló, para serte franca, de la figura del gobernador, pero yo también entiendo que tuvo tantas modificaciones en el camino que, para serte franca, desconozco qué tanta potestad atributos va a tener, claro, sobre esa temática. Mañana puede escuchar el debate que vamos a tener acá en Radio Usach y en Santiago TV con las 6 y las 6 candidatas a gobernadores regionales por la región metropolitana. Ahí te vas a poder enterar entonces de cuáles son las atribuciones que tienen, porque hay una confusión bastante importante en eso, Daniela. Sí. Sí, pero yo estoy segura que así como existió un plan, que por ejemplo lo conversábamos ayer, ¿no es cierto?, de la ciclovía que atravesaba la Alameda, y que era un plan que había incentivado el aquel entonces el intendente, ¿no es cierto?, Orrego. Es posible que en el cargo de gobernador se puedan articular cosas que tengan que ver con generar una ciudad más sustentable y, como tú dices, más equitativa y más integrada. ¿Sí? Esto es parte de un problema que es de la visión de ciudad. No es solamente, y eso es súper importante entenderlo así, no es como un aspecto en particular, los ciclistas como una entidad particular con la que se pelean los peatones, los automovilistas, es una visión de ciudad en la que convivamos mejor. Pero imagino también, que tiene que ser... Dale Daniela, por favor. No, que efectivamente lo que estás diciendo me parece importante, Lucía, porque creo que hay que quitar esta mirada como binaria, efectivamente, que creo que lo único que hace es rivalizar. Y por eso claro, se hablaba inicialmente de ciudades para las personas. Los colectivos, las organizaciones y quienes somos activistas de movilidad sustentable, finalmente ya no hablamos de solo colectivos ciclistas, porque nosotros entendimos desde hace muchos años que finalmente lo que tenemos que pensar es ciudades para las personas, donde por supuesto la bicicleta es un gran aliado como medio de transporte, porque está mucho más cercano a la caminata que el motorizado en el fondo, pero el objetivo es ese, ciudades para las personas, y en ese contexto hay que entender que somos ciudadanos y ciudadanas intermodales. Tú no andas todo el día arriba del auto o todo el día arriba de la bicicleta, puedes conectar. La idea de hecho es esa, claro, que nosotros pudiésemos conectar. Claro. Salgo de mi casa en una bicicleta pública, conecto con una estación de metro, después llego a esta otra estación y camino, por ejemplo, o puedo tomar un scooter eléctrico, porque finalmente las personas somos intermodales. Y por eso precisamente apuntaba a que tuviésemos alguna institución que finalmente vele por esta movilidad, que finalmente es una movilidad sustentable, que lo necesitamos por lo demás, porque con el tema del cambio climático, que pasó como a un segundo plano por la pandemia, pero sabemos que sigue ahí, es sumamente importante entender esto como una necesidad, pero también entender la movilidad de las personas como una necesidad, más allá
de mover autos o de crear proyectos que son rentables finalmente con el sistema de concesiones que ya sabemos quién hizo, porque dan mucha plata. Entonces, obviamente, la ciclovía no da plata, la ciclovía no es tan atractiva. Pero incluso nos perdimos una gran oportunidad este año, y que no puedo dejar de decirlo, porque de hecho el colectivo Muévete hizo sus propuestas, Revolución Ciclista ha hecho sus propuestas, la gente de Team Mapu en Pudahuel también hizo sus propuestas a nivel municipal de ciclovías de emergencia durante la pandemia, algo que han hecho un montón de países a nivel latinoamericano. Sí, pues. Y la respuesta de la Autoridad de Transporte en un seminario del CEDEUS de la Católica en el que yo participé, dijo que no había presupuesto. Entonces, hoy se sorprenden, hoy salen diciendo que es preocupante las muertes de ciclistas, claro, cuando tuvieron la posibilidad de colocar un poco de pintura, conos, probar, crear infraestructura, porque sí, y es un costo menor, en realidad es un costo menor para todos los costos de la... Pero ahí también hay que... Ayer veíamos imágenes de Holanda, me parece, que hacían una división bastante importante entre la calzada donde transitan los autos y la calzada donde estaban era la misma calzada pero dividida. No creo que unos conitos sirvan nomás, yo creo que tienen que ser unos topes bastante altos para evitar, por ejemplo, los mismos atropellos que han ocurrido en la ciclovía. Y aún así, Marcelo, pero ahí te hago una corrección. Lo que tú estás hablando es la infraestructura de ciclovías de alto estándar. Sí. Eso es una cosa, pero eso tiene un costo. Lo que se estaba pidiendo y lo que se ha implementado a nivel mundial son ciclovías de emergencia, que son de bajo costo, pero que entiende que prioriza la presencia del ciclista en la calle, porque el problema del auto corriendo no lo vas a solucionar con la infraestructura. Y te lo digo porque nos mataron a una ciclista en junio del 2018. Cristian mismo murió en una ciclovía, Y la ciclovía, la figura caricaturesca, no es un campo electromagnético donde por más que tú pongas un muro, un auto no puede entrar. Porque si un auto va corriendo, te va a matar igual, haya o no haya ciclovía. Entonces, el acepto que tenía que ver con la ciclovía de emergencia, tenía que ver con decirle al auto, esa ciclista tiene tanto derecho como tú a usar la calzada. Porque tú le estás dando un mensaje al automovilista de tienes que respetar la presencia de este vehículo más vulnerable, en el fondo. Entonces, sí es importante. No te digo que se resuelva con conos, pero sí era importante haber avanzado. ¿Por qué? Porque se redujo la cantidad de motorizados en las calles en pandemia, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Corrían más. Entonces también eso elevó las cifras de siniestros viales, que aquí aprovecho de dejarles un mensaje, porque siempre que puedo decírselo a mis colegas periodistas lo digo, dejemos de hablar de accidentes. Accidentes que dicen que hay una tasa. Una persona que tiene una licencia de conducir tiene una responsabilidad. Y eso no es un accidente, eso es un siniestro, que se produce por exceso de velocidad, pero también se produce por no ir atento a las normas de tránsito. ¿Cuánta gente va fumando en el auto? Perdón, eso está penalizado desde hace décadas. ¿Cuánta gente va chateando? Conductores de transporte público chateando. ¿Por qué no fiscalizan eso? Porque eso también es un factor de riesgo para nosotros, que sumado a la velocidad, se transforma en un arma letal. Sí, Daniela, es impresionante que además en año de pandemia, cuando se redujo bastante la movilidad en Santiago, ese haya producido el más alto índice de ciclistas fallecidos o asesinados en algunos casos. Es bien llamativo eso. Me quedo con el punto también de porque esto es exactamente cuando hay ausencia de Estado, las personas se pelean entre sí. Y el punto de no rivalizarnos, o sea, tiene que haber una estructura que se preocupe de la infraestructura, la educación, la campaña, las señales claras de convivencia ciudadana, para además generar un espacio que va a ser mejor para todos y todas. O sea, una ciudad menos contaminada también, una ciudad menos congestionada, una ciudad más amable. Todo eso está en la mira cuando hablamos también de un espacio que se comparta de manera respetuosa y que avance e incentive la movilidad sustentable. Muchas gracias, Daniela Suau, ciclista y activista de movilidad urbana, por esta conversación. Un abrazo. Un abrazo, Lucía, muchas gracias a ti y a Marcelo. Cuídate, chao. Que estén bien, hasta luego. No, y es doloroso. Yo lo que decía Daniela es importante. Es doloroso ver cifras, ser ciclista y ver cifras. Yo tengo un hijo ciclista, como tú, desde jovencito, trasladándose en bicicleta, prefiere trasladarse en bicicleta que en auto, ya es mayor de 18 años,
Y sufrimos cada vez que vemos esto. A él cuando iba, él prefería que en vez de que teniendo la comodidad para que lo fueran a dejar en auto al colegio, él prefería irse en bicicleta. Y respetando las normas cuando solo la ley se iba por la calle. Claro. 2 veces le pasaron a llevar auto. Imagínate a un cabro en uniforme de colegio. A un cabro en uniforme de colegio le pasaron a llevar en auto, estoy hablando de en calles chicas, que ni siquiera autos tenían como tenían la posibilidad de adquirir alta velocidad. Y aún así pasaban pegados y le pasaban, en un caso le pasaron a rozar el manubrio y lo tiraron al suelo. Imagínate cuán pegado pasó ese auto para pasar a llevarle el manubrio y la bicicleta. ¿Tú crees que ese auto paró porque había botado un cabro en bicicleta con uniforme a recogerlo? Arrancan. Ni siquiera hizo eso. A mí siempre me ha impactado eso, la gente que atropella a una persona y arranca. Yo creo, me acuerdo de un caso que ahí fue en Manuel Montt con Providencia, donde todavía no se conoce quién fue la persona que mató a una niña que iba cruzando, arrancó y nunca se supo, y la niña falleció ahí mismo. Entonces tiene que haber un compromiso también de cada conductor y conductora de un vehículo con eso. O sea, yo igual hago la distinción entre un asesinato y un accidente. Exactamente, porque me imagino que ninguna persona que va en auto tiene la voluntad de atropellar y asesinar a otra persona. Es distinto a este, no sé, asesino en serie que ahora están investigando a atropellar a una persona por un accidente. Entonces, yo creo que siempre es bueno igual hacer esa distinción. No vamos a colocar a una persona que anda en auto porque atropella a otra como un asesinato, sino que creo que es un accidente. Porque el cuasi delito y el delito finalmente la discusión que hay ahí. Dolo no. Exactamente. Pero como decía Daniela, hay un punto importante. O sea, no creo que haya muchas personas que quieran atropellar a alguien y matarla. Claro, pero hay una cosa que decía Daniela que es súper importante, que es cuando tú no reparas en los cuidados. Sí, pero ahí no hay intención de tu tampoco conducción, de matarla. Puede ser que no tengas intención de matar a una persona, pero estás asumiendo irresponsabilidades que pueden conducirte a eso. Eso es otra cosa. Y las asumes sabiendo que tú tienes menos que perder, porque tú vas en ese espacio que es como una especie de tanque protegido versus a otro y otra. Yo no soy creyente, pero la frase la tiro porque la tengo en la cultura. Dios quiera, pero las energías quieran, todo quiera, en realidad que nunca tengamos que atravesar por aquello. Siendo víctima o siendo víctima.